Pasos inciertos, un susurro en el viento, suave y eterno. La luz me llama desde el silencio. Es tu voz, Señor, quien guía mi andar. En tus manos mi vida quiero dejar. Historia de una vocación, un corazón en tu misión. Las dudas pesan. Saludos hermanos de nuestra diócesis de La Juela, un gusto que nos acompañen este día en un espacio más de una historia, de una vocación, que tiene un matiz muy especial, porque hemos venido planeando este espacio hace algunas semanas y porque la persona que nos acompaña y al que le damos la bienvenida al programa, también nos ha dado la bienvenida a su hogar. Así que vamos a presentar este espacio con mucha alegría y que nos va a relatar la historia de una vocación y de un servicio que particularmente todos o la mayoría podemos identificar, pero que muchas veces no conocemos el trasfondo de este servicio. Hablamos del ministro extraordinario de la comunión, cuya labor en la iglesia, en las parroquias, en las diaconías, en los sectores es muy importante, pero muchas veces pasa quizás desapercibido. Así que bienvenidos a todos a nuestra historia de una vocación de este día tan especial. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, que nos cuente quién es, dónde vive, y pues primero agradecerle abrir las puertas de su hogar a La Juela Medios para este programa. No, el agradecido soy yo, José Ramón. Bienvenido a nuestro hogar, como te mencionaba. Aquí tenemos de vivir en Grecia. Ya el próximo año vamos a cumplir 40 años de vivir acá. Mi nombre es Iván Castillo, soy odontólogo. Mi esposa también es odontóloga. Ella también es ministra extraordinaria de la distribución de la Sagrada Comunión. Y pues hace muchos años nosotros iniciamos este camino de fe, con algo, con un regalo realmente, de tener padres. Un padre, mi papá se llamaba Francisco, vivíamos en San Francisco de los Ríos, yo estudié en el Colegio San Francis, entonces lo franciscano para mí ya lo tengo como muy, muy fuerte. Mi mamá, como te contaba, se llamaba María Auxiliadora. Entonces, imagínate. Entonces ellos fueron los encargados de ponernos ese sello de la fe. Que claro, con el tiempo que va transcurriendo, uno la va cultivando. Uno la va cultivando. Ahí es donde está el amor que ellos nos pusieron a nosotros y a mi esposa también, sus padres, ¿verdad? De seguir perseverando. Y definitivamente dentro de la Iglesia Católica hay múltiples servicios que un laico puede dar. Puede servir como ministro de la palabra, como monaguillo desde joven, puede estar en el coro si tiene aptitudes musicales, puede estar en un número, montones más.
hasta alguien que sea economista puede estar en el Consejo Económico, etc. En el caso nuestro, teníamos mucha experiencia como lectores. Estaba viendo yo unas tarjetas en la clínica que más o menos me guiaban hasta 1989. Ahí fue cuando conocimos aquí a un vicario de nombre Víctor Manuel Araya Guzmán, y él literalmente me moldeó, porque yo venía de perder a mi madre. Y entonces yo literalmente, lo confieso, yo me alejé un poco de la iglesia. Sentí algo, un dolor que no. Pues bueno, subsanado eso, nos incorporamos a servir. Y él nos decía, no, usted tiene muy buena voz, sea lector junto con Gretel. Pues bueno, entonces ahí iniciamos nuestro camino cuando ni siquiera estaba establecido el ministerio de la palabra. Y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, para llegar al día de hoy a ser ministro extraordinario, ¿verdad? Que ahí después podemos hablar de ese proceso. Para empezar esta mañana, y pues también de paso agradecer al padre Brian Pacheco, quien nos ha colaborado para precisamente grabar este espacio este día. Cuéntenos cómo se suscitó este llamado a ser ministro extraordinario, que sabemos que muchos fieles quizás le temen al ministerio, ¿verdad? O algún sacerdote, algún laico hacen una invitación y muchos sienten como ese temor porque pues precisamente lo que significa el servicio es muy importante porque en sus manos está la misma Eucaristía, Cristo mismo, que ustedes van a llevar a los enfermos, que ustedes van a suscitar presencia de la iglesia en los hogares. El servicio en las Eucaristías termina siendo parte, pero es secundario. El valor importante del ministro extraordinario es hacer presente a Cristo en medio de la enfermedad o de la vejez de muchos hermanos y hermanas que ya no están presentes en la iglesia. Entonces, ¿cuándo empezó este llamado y cuál fue su sentimiento, su pensar con esta invitación? ¿Será que don Iván tuvo algún temor a asumir dudas? ¿Cómo fue este llamado? Bueno, José Ramón, verá que yo no le pregunté a usted quién le había dado mi nombre, del por qué venir aquí, porque usted podía escoger cualquier ministro extraordinario de las 34 parroquias de nuestra diócesis, que somos un montón, ¿verdad? Pero ya veo que fue el padre Brian Pacheco, gran amigo, le envío mi saludo cordial. El padre Brian Pacheco es el coordinador de un equipo diocesano de ministros extraordinarios de la comunión. Somos un grupo de 5 ministros y él. Y pues ahora al final voy a saludarlos a todos y cada uno de ellos porque conformamos un equipo muy lindo que al cabo de casi 2 años de reuniones virtuales, llegamos a esto, que lógicamente eso está refrendado por la Comisión de Liturgia y Culto Divino de nuestra diócesis, pero nuestro trabajo de hormiga fue ahí, con reuniones virtuales cada tiempo. ¿Y por qué virtuales? Porque el padre Brian de Naranjo, yo de Grecia, otra compañera de Palmares, otro de Barrio San José, otro de La Guásima. Entonces, era muy difícil, pues, en un momento, pues, unificarnos. Y otra de Turrúcares, perdón, ¿verdad? Que si no se me va a olvidar, se me va a enojar María José. Entonces, todo eso, él hizo ese conglomerado de ministros. No sé cómo lo escogió, yo creo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí, ya veo que por ahí venía. El llamado, la invitación, yo siempre he dicho que es una invitación. Este ministerio definitivamente tiene que ser, aunque yo tenga muchas ganas de ser ministro, ¿verdad? Puede que la gente pueda pensar eso. No es lo conveniente. No es lo conveniente porque quizás nos guiamos por los ojos
y yo quiero ser lo que él hace. Vieran que nuestro servicio como ministros extraordinarios en el templo es lo menos importante. Es lo menos importante. Lo más importante es la visita al adulto mayor. Ese adulto mayor que semana a semana está esperando. No está esperando a Iván, a Gretel, a María José. No, no, no. Está esperando a Cristo mismo para que le dé fortaleza, para que le dé esperanza, para que le dé paz. Yo sí considero que este ministerio es uno de los de más alta responsabilidad dentro de la Iglesia Católica, porque estamos llevando a Cristo mismo. Entonces tenemos que tener tal pulcritud en nuestro servicio, tenemos que ser muy escrupulosos, porque estamos manejando el cuerpo del Señor. Entonces, desde que salimos de nuestra casa, o que asistamos a la Eucaristía y luego al final de ella vamos al sagrario a recoger las especies que vamos a llevar a cada adulto mayor, ya tenemos que estar en modo ministro. Yo les digo a mis hermanos de aquí que cuando lleven al Señor tienen que guardar lo estoy llevando a Él, yo no puedo estar saludando a todo el mundo. Pues sí, puedo saludar, pero no puedo quedarme conversando, no puedo ir a hacer un mandado, no puedo ir al banco, por decirte algo, no. Tengo que ir a mi misión, porque es eso, es una misión. Y pues bueno, cuando recibimos esta invitación, mi esposa y yo, la verdad, lo tuvimos que meditar. Lo tuvimos que meditar porque sabíamos todos los bemoles que tiene, o sea, toda la responsabilidad tan grande que tiene. Y pues bueno, a todas esas personas que están pensando en algún momento, que lo tienen en su corazón, que si hay algún ministro, si el sacerdote, el párroco, el vicario, el diácono, el encargado de la liturgia, le menciona eso, la primera reacción es que se va a negar, se va a negar. ¿Y sabe cuál es la respuesta que me han dado varios este año? Es que no soy digno. Yo le respondo, digno, ninguno. Ninguno es digno de hacer este servicio. Pero por tus características, porque sos un adorador los jueves, porque sos un adorador, te quedas luego de la Eucaristía ante el sagrario, uno va viendo a esas personas, ¿verdad? Uno las va viendo y dice, este me sirve, este no me sirve. O este es un recién pensionado, mira cómo me sirven esos. Nos sirven. El que está recién pensionado y le digo yo, venga para acá, usted ya no tiene que trabajar, venga, trabaje para el Señor. Eso sí, no le vamos a pagar nada, ¿verdad? Pero sí, son personas muy valiosas para nuestro ministerio. ¿Cuántos años de ser ministro? De ser ministro, yo tengo nada más 4 años, porque esa es la verdad, nada más tengo 4 años. De ser agente de pastoral, ya te lo dije, desde 1989, porque hemos brindado un servicio callado, muy callado, donde yo siempre me pregunté, el estipendio de los sacerdotes, la verdad que es, nosotros sabemos, vos lo sabes, es ¿cómo van a hacer para pagar un odontólogo? Entonces, desde hace muchos años, desde el 89, nosotros brindamos ese servicio gratuito, gratuito. Y muchos sacerdotes han pasado por nuestra clínica. Por eso es que ves tantas cositas ahí. Esa es la manera de ellos porque yo no les acepto ningún dinero. Jamás de los jamás. Pero sí, tenemos ya muchos años. Nuestra mayor experiencia fue como lectores. Sorpresa, sí, sorpresa nos hemos llevado, que siendo lectores recibir una carta de la parroquia de Tacares. Mire, por favor, si puede hacer los oficios de Semana Santa, jueves, viernes y sábado. Y yo, ¿cómo le digo a mi esposa? Porque siempre puede, porque yo sé que ella ama estar aquí, más la vigilia pascual y los oficios de Viernes Santo y el lavado de los pies, la cena del Señor, ¿verdad? Pero, no, respondimos a ese llamado y entonces, yo creo que un laico comprometido tiene que estar en capacidad de
hacer una liturgia de la palabra, hacer una adoración eucarística. Viste que se ha cambiado el nombre un poquitito, ya no se dice hora santa, ¿verdad? Y porque verdaderamente es adoración eucarística lo que se hace. Pues ahí hemos estado y apenas con 4 años y se me han encargado otras responsabilidades, pero aquí las estamos afrontando con mucha paz y con mucho amor sobre todo. Una pregunta que quizás ya toca el corazón de Iván, al preguntarle qué significa que usted pueda llevar esa presencia de Cristo en sus manos. ¿Qué ha significado en estos 4 años y qué sigue significando para usted cada día que va al templo, se dirige al sagrario y sabe que en ese relicario pues, va la presencia de Cristo? Ahí va. Vieras que yo creo que a los que en un momento van a incorporarse a ser ministros, hay que decirles muy claramente que el servicio no es en el templo, el servicio es visitando el adulto mayor. El proceso, el protocolo, como lo quieras llamar, de la oración, la preparación, ir al sagrario, tomarles, sí. Pero el entrar a la casa entra en otra dimensión. Y si nosotros nos vamos al manual diocesano, ¿cuáles son las primeras palabras del rito? Que la paz del Señor reine en esta casa, en todos los que aquí viven y te visiten. Eso ya es suficiente para que el adulto mayor, si está medio adormilado, se despierte, porque sabe que no está llegando Iván y Gretel, no, está llegando el mismo Señor, está llegando Cristo. Esas son las palabras de Cristo cuando resucitó y llegó a sus discípulos. Sí, sí, El primer don de Cristo resucitado fue su paz. fue la paz. Les doy su paz, ¿verdad? La paz que el mundo no da. Viera que en un retiro que tuvimos hace poco realmente, fue dirigido por nuestro diácono, es un gran entusiasta que va a ser un gran sacerdote. Yo le digo padre, el padre Christopher Sala va a ser un gran sacerdote, se lo aseguro. Y él tiene como un clic con los jóvenes. Vieras que tiene ese clic que los pone todo bueno. Entonces nos puso a hacer dinámicas, ¿verdad? Y entonces en todas las dinámicas que a mí me correspondía estar con ministros, no sé por qué sacaba el tema yo ese. ¿Cuál es el primer paso del rito? De ahí, en el nombre del Padre, del Hijo. No, que la paz del Señor reine con nosotros. Todavía no teníamos el manual, ¿verdad? Pero por dicha ya lo tenemos. Entonces, para que ya sepan, no solo los de aquí, sino todos los de la diócesis, es que es un manual diocesano. Entonces, imagínate, es poner en un mismo parámetro a todos los ministros. Pero sí, definitivamente, el verle la sonrisa a ese adulto mayor, ya con solo eso, es todo. Es para que veas la magnitud de lo que estamos haciendo, de lo que estamos llevando. Decía un sacerdote que los ministros son como burritos de carga. Sí, efectivamente, sí. Somos como burritos de carga, pero llevamos la carga más preciada y más valiosa que Jesús nos dejó aquí en la tierra, la Santa Eucaristía, Jesús sacramentado. Y es que cuando un ministro, hemos tenido la oportunidad, sea porque alguna persona de la casa, mi abuela, por ejemplo, que yo puedo recordar, recibía la comunión en mi casa como todos éramos católicos, porque sabemos que hay realidades de realidades. Totalmente. Cuando llega el ministro, se detiene el ritmo de la casa porque viene el ministro de la comunión, porque viene Cristo, ¿verdad? Y entonces hay una preparación de la familia, colocando su altar, su lugar especial donde va a estar colocado el relicario con las hostias sagradas. Y es un momento que para muchos une a la familia, porque no solamente es el hermano enfermo, el adulto mayor, es la familia que detiene su obrar para reunirse en torno a Jesús. Totalmente de acuerdo, José Ramón. Los quehaceres domésticos se detienen, y ver
esa espera, esa expectativa que llega el Señor, como te digo, yo siempre les he dicho a ellos, mire, Iván y Gretel te aman, te quieren muchísimo, pero más te quiere el Señor, que es el que viene aquí. Entonces, qué lindo eso que dijiste, definitivamente, todo se detiene. Y lo lindo es, yo siempre me tomo el ratito de tomarle una fotito a lo que ellos han preparado. ¿Por qué? Porque es una florcita, es una rosa, que ellos, la virgencita de la advocación preferida de ellas, algunas tienen una vela, otras no, pero sí esperan increíblemente ese momento. Y aunque el momento, el rito en sí pueda durar 15 minutos a lo sumo, la presencia de Cristo permanece en ellos por siempre. Con esta pregunta vienen dos a colación que usted nos puede responder si quiere en una sola. Si puedo. ¿Alguna experiencia que haya tenido como ministro extraordinario? ¿Y qué podría decirme usted que ha aprendido de los enfermos que ha visitado? ¿Verdad? Porque partamos de un hecho y todos los que hemos en algún momento dado formación o dado un tema a un grupo de personas, siempre uno dice, yo no les estoy enseñando, muchas veces ustedes me devuelven, incluso me cuestionan, o incluso me hacen repensar muchas cosas de mi propia vida. Y yo, sin ser ministro extraordinario y tener el conocimiento de lo que es esto, yo creo y tengo la convicción de que ustedes aprenden y reciben mucho más de lo que ustedes llevan. Te voy a contar una historia. Eh, Cuando nosotros ingresamos bueno, a- al ministerio, la primera reunión, una señora presenta su renuncia por un problema de salud de su hija, muy serio. Y ella veía como a 10 adultos. Y entonces el coordinador, salomónicamente, agarró la hoja, la partió. 5 para Iván y Gretel y 5 para Efraín y Sonia, que me están viendo y saben que no miento. Dentro de los 5 que nos correspondió a nosotros, había una señora que pasaba de los 100 años. Doña Olga Macadam, en paz descanse, 105 años. Problemas de movilidad, pero lúcida, total y absoluta. ¿Qué regalo me dejó doña Olga? Bueno, en el rito tenemos que rezar el Padre Nuestro. Entonces ella nos tomaba la mano a cada uno de nosotros, nos tomaba las manos a cada uno de nosotros y rezaba el Padre Nuestro. Y terminando del Padre Nuestro, ella nos decía, oiga, yo me sentía el ser más indigno. Nos besaba las manos ella. Y al finalizar, ya Gretel era mi esposa la que le daba la comunión, siempre nos decía, no quieren un cafecito, no quieren un cafecito. Pero no era eso. Bueno, ya le dábamos la bendición permitida por el rito, ¿verdad? Y entonces ella nos santiguaba. Con su propia mano, ella nos decía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos daba así como en la boca. Ya yo sentía como si mi mamá me estuviera bendiciendo. Entonces es para que veas que ellos también dan. Nosotros llevamos lo más grande, pero ellos también pueden dar amor de esa manera. Con cositas insignificantes, nosotros a veces les llevamos, qué sé yo, agua de María Auxiliadora, que a veces pasamos a la capilla de María Auxiliadora y les llevamos un poquito, mira, esta es agua bendita de la capilla, tómese las pastillitas con esta, lo que sea. Mire, ustedes no se imaginan lo que ellos agradecen esos gestos. Esa experiencia con doña Olga Macadam, la tendremos siempre muy, muy, muy fuerte. Otras señoras, vengo yo, siempre a veces invocábamos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Esa es la que nos enseñó el padre Bermúdez. Y entonces una señora una vez dijo, yo me sé otra. Mire, yo nunca la había escuchado. Entonces le pongo yo
el celular, dígamela, por favor. Entonces, ahí la tengo como un recuerdo de lo que ellos también entregan, ¿verdad? Porque ellos entregan amor. En ciertos lugares vamos y ellos quieren como que nos quedemos un montón de rato, pero ahí no podemos, ¿verdad? Porque tenemos varias casas que visitar. Al menos nosotros tomamos el jueves eucarístico, el jueves sacerdotal, jueves misionero le llamo yo, para hacer esa visita a los adultos mayores. Pero ellos siempre, siempre, siempre tienen algo que darnos. Espero que, no sé si me quedó algo sin que no tocar el tema, pero bueno, eso es lo que más o menos recuerdo. Es que el Señor es grande y maravilloso, pero nosotros que servimos sabemos que tenemos nuestros momentos, nuestras fragilidades. Por supuesto. Absolutamente todos tenemos a veces esos días en que no nos despertamos bien, quizás cansados, incluso en ocasiones pensando que estamos haciendo, si verdaderamente vale la pena el esfuerzo, el cansancio, las desveladas, las formaciones. Y tal vez en algún momento, sin perder el amor y la convicción, quizás algún hermano ministro, puede ser usted, puede ser alguno de los que nos está viendo, haya ido a visitar, pero sabiendo que en su interior no está tan bien, ¿verdad? Y muchas veces recuperan su ilusión o se fortalecen precisamente de estos testimonios de hermanos enfermos. Definitivamente, pues yo conozco varios hermanos nuestros cuyos padres, bueno, bendito sea Dios que tienen a sus padres con vida. Todos aquellos que tienen a sus padres o a su madre con vida, cuídenlos, chinéenlos, porque los que ya no lo tenemos, como el caso mío y de mi esposa, hay una añoranza tremenda en eso. Pero sí, somos humanos y como tal no podemos ser siempre igual. Puede que estemos pensando que nuestro papá está internado, que está grave, que está en agonía, ya lo hemos vivido. Entonces hay que ponerse en los pies de ese ministro de cómo está ese sentimiento. Puede que quizás ese día llegue lloroso o llorosa, puede que no esté tan alegre como quizás siempre lo esté, aun y cuando lleve al Señor, pero ella es humana, ¿verdad? Y no podemos despojarnos de esa vestidura porque somos humanos. Pero sí, siempre, siempre hay que tratar de poner nuestra mejor cara. Eso sí, siempre tenemos que ser lo más afables, lo más sonrientes, porque hay que cantar. Yo les digo a los ministros, miren, hagan un canto de entrada, vean a ver que ahí hay un montón de cantos y lo que tienen que cantar es una estrofita, no es que tienen que hacer todo el canto, pero canten y no repitan el canto, porque ellos tienen muy buena memoria. Entonces, si veamos en qué tiempo litúrgico estamos, si es ordinario esto, si estamos en Pascua, si estamos en Navidad, bueno, hay que hacerlos. Y si no nos da eso, pues para eso está el celular, le ponemos una cancioncita, ¿verdad? Para alegrarlos, para que ellos sepan, pues que la alegría de que llegue el Señor es manifiesta. Es que al final ustedes son presencia de la iglesia, en sí mismos son iglesia, pero ustedes hacen presente la iglesia y hacen presente la parroquia, en este caso, usted hace presente la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en ese hogar. Sus compañeros ministros hacen presente la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en ese hogar, quizás de un enfermito, de una persona mayor que no puede ir al templo como nosotros en este momento, gracias a Dios podemos hacerlo. Entonces ustedes hacen presente la iglesia ahí y ustedes llevan en su rostro, en sus palabras, en su manera de dirigirse a ellos, la iglesia. Mejor no lo pudiste haber dicho, José Ramón. Somos casualmente como una extensión de la parroquia, ¿verdad? Recuerden, eso sí, que el ministro nada más puede brindar su servicio dentro de su parroquia. Ya si, por ejemplo, se le murió un familiar, por decirte algo, en Sarchí y quiere asistir él puede ir y pedir permiso, si se lo dan y se lo pueden otorgar, de servir en esa, ¿verdad? En esa otra parroquia, pero nosotros estamos circunscritos a eso. Pero sí somos una extensión de la parroquia, por supuesto que sí. Y por eso es que siempre tenemos que llegar bien preparados,
bien preparados. ¿Y a qué me refiero yo de bien preparados? Bueno, el rito nos da una estructura, pero el evangelio cambia. El evangelio semana a semana cambia, sea el del día, que es el que particularmente nosotros siempre hacemos, o el del domingo pasado. Esos son los dos evangelios que hay que proclamarles a los adultos mayores. En las reflexiones, yo les he dicho que no se compliquen mucho, que el subsidio, la misa de cada día, trae ahí una reflexioncita siempre muy bonita que nosotros podemos aprovechar para brindársela al adulto mayor. O lo que yo les he recomendado, tanto a nivel parroquial como a nivel de los ministros en la diócesis, a través que se integren al canal de Monseñor. Porque imagínense, es Monseñor el que hace la lección divina casi diaria, muy sintética, pero ese parrafito emanado de Monseñor es nuestro pastor. Y entonces es casi que lo mejor que nosotros podemos brindarle a ese adulto mayor. ¿Cómo tiene que prepararse un ministro para, para dirigirse a los hogares? Porque no solamente, pues sí, esto es una guía súper importante y al final vamos a hacer una pequeña eh, publicidad un poquito para también para darlo a conocer, quizás no muchos saben que existe y es importante. ¿Cómo tiene que prepararse un ministro para ir a visitar? Porque no solamente es sí, llevar su material, llevar su misa de cada día, sino hablamos de la preparación interior, porque yo se lo dijo, el Evangelio cambia, el tiempo litúrgico cambia, incluso hay días que se marcan por celebraciones marianas o santos Correcto. que también te pueden hablar de forma muy particular. Entonces, ¿cómo se prepara interiormente un ministro para ir a ejercer su servicio? Sí, tiene que tener definitivamente una preparación espiritual, tiene que orar, invocar al Espíritu Santo, que le dé esos dones de ciencia, consejo, fortaleza, entendimiento, temor de Dios, piedad, pero sabiduría, mucha sabiduría. Particularmente yo lo que hago es que un día como hoy, martes, ya al ser la tarde-noche, yo me siento en la computadora, veo el Evangelio, hago, me voy a la misa cada día, tomo la reflexión, veo el canto, veo si es una celebración mariana, porque hasta eso, si hay una celebración mariana, pues hay que, el canto, ojalá que sea mariano, ¿verdad? Este, hay que estar conectado a la Santa Eucaristía siempre. O sea, un ministro sería imperdonable que un ministro, por decirte algo, no vaya a misa una semana. Yo he ido un poco más lejos con mis ministros y les he tratado de inculcar que el jueves eucarístico pasen aunque sea a saludar al Señor, porque es el jueves eucarístico, ya lo dije, el jueves sacerdotal, el jueves misionero, jueves donde en muchísimas parroquias del país y del mundo está expuesto nuestro Señor. Entonces, nuestra preparación tiene que llegar no solo a ver qué es lo que no, es una preparación de que debo estar confesado, una confesión, practicar una confesión frecuente, eh, y tratar de estar en paz con uno mismo, porque yo no me cabría la idea de que un ministro esté peleado con su vecino, ¿verdad? De que salga ahí a la calle y ¡pah! Que alguien le tiró el carro y le suena. No, vieras que tu carácter tiene que aplacarte, tiene que sosegarte un poco. Y eso es lo que yo le he dado gracias infinitas a este ministerio. Y se lo puede decir mi señora, yo tengo 4 años de, 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 de que antes era muy intenso, antes inclusive hasta mal hablado, ahora todo como que se ha sosegado, como que ha entrado algo en uno y decía alguien, el hábito no hace al monje, pero lo representa, pero bueno, estamos representando un ministerio de muy alta responsabilidad y entonces nuestro actuar tiene que ser definitivamente en esa línea. Sí, y no es caer en la superficialidad del que No, dice, no. miren estos jugando Jugando de de santos. santos, jugando de perfectos, porque si no caeríamos a ser
Los fariseos que tanto criticó el Señor y que hemos Correcto. leído mucho en el Evangelio y que las llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, es la actitud precisamente que involucra el servicio, porque no es solamente el ministerio extraordinario. Todos los que animamos las misas sabemos que no solamente es la preparación del ensayo, sino Mm, hay que saber el Evangelio, por hay que supuesto. ir preparados, porque la misma palabra te puede guiar en cuanto a la selección apropiada, es saber las celebraciones que hay. El lector tiene que prepararse para Por la palabra que supuesto. va a proclamar. Usted fue lector, Por lo sabe muy bien. supuesto. No solamente es ensayar la lectura, sino también saber la dinámica de la celebración, prepararse con la lección divina. Y bueno, en el caso de ustedes como ministros extraordinarios, una preparación donde involucra, sí, usted lo dijo, oración, adoración. Que ese mismo Cristo que ustedes llevan en sus manos, también lo contemplen en la oración eucarística, que ahora se percibe, pues creo yo, con gran alegría, que en muchas parroquias se está promoviendo la adoración eucarística a través de capillas de adoración Ah, sí. y que eso Ujú, es un signo de vida en las parroquias, en las iglesias y, por supuesto, en la palabra, porque ustedes también son proclamadores de la palabra y porque llevan también en sus palabras una reflexión, una retroalimentación para aquel hermano enfermo. Entonces, es una preparación muy amplia y como le decimos, no es jugar ni de santos ni de no, perfectos, no. porque usted lo dijo al principio, una de las palabras que cuando una persona rechaza la oportunidad de servir es, no soy digno. Ujú. La pregunta es, ¿quién sería digno siquiera para recibirlo? Es que ni siquiera para Sí. llevarlo, para recibirlo. Yo creo que no somos dignos ni siquiera estar en el mismo terreno donde está Él, ¿verdad? Pero Él nos hace estar ahí por su gran misericordia. Y qué lindo todos los temas que tocaste, porque tocaste temas pero preciosos. El de la capilla de adoración eucarística es un tema que yo lo amo porque estuvimos muchos años en la parroquia Corpus Christi del Padre Pío de Pietrelcina con el Padre Gabriel Corrales, que todavía continuamos con la obra del Padre Pío allá en Arquidiócesis, pero en ese tiempo se estaba abriendo la capilla de adoración eucarística en la Aurora 24/7. 24/7. Mira, José Ramón, ¿sabe cuántos agentes de pastoral se necesitaban para hacer ese 24/7? Más de 600. Más de 600. Y un lugar tan humilde como la Aurora los tenía de sobra. Yo envidiaba cuando estábamos ahí la inmensa preparación que tenían los lectores, que tenían los ministros, y yo decía, yo quiero en algún día ser como ese ministro, que recibió una llamada del padre Gabriel, mire, yo no puedo llegar hoy porque ando con las reliquias del padre Pío en Orotina, esto, no voy a poder llegar, inicie usted la liturgia. Y la hacían con una naturalidad que uno decía, qué artistas. Claro, ya después me di cuenta de la preparación que tenían, la formación que tenían. Y yo, gracias a Dios, agarré parte de esa preparación con un liturgista de la arquidiócesis de la talla del padre Alfonso Mora, ¿verdad? Con esa vocerrón que tiene ese hombre tan varonil y te inculca amar la Eucaristía. Tocaste temas tan lindos como ese. Yo quisiera aquí en mi parroquia que tuviera una capilla, como la tiene Santa Gertrudis, como la tiene Palmares, como la tiene Santo Domingo del Roble. Bueno, esas son las que más o menos se me vienen a la mente, como la tiene el Coyol, Santa Cecilia del Coyol, y todas esas las conozco, porque yo como que es el mismo, sabemos que es el mismo, pero uno quiere, esa de Palmares a mí me enamora, entrar en esa cuevita, ¿verdad? Es como que te está esperando al final, es una cosa pero preciosa. Y yo se lo he dicho a Ana Victoria, y ustedes tienen una capilla de adoración eucarística pero preciosa. Nosotros quisiéramos tener eso. Vamos a ver si en algún momento algún sacerdote se decide, porque es complicado. No es solo la construcción física, ¿verdad? Sino encontrar los agentes de pastoral para que sea atendida correctamente. Así es.
Don Iván, en una palabra, estos ejercicios son muy difíciles porque ¿cómo englobar todo en una palabra? ¿Qué le ha regalado este ministerio a usted? Dios mío, qué pregunta más difícil. ¿Qué me ha regalado? Verdaderamente, o sea, me deja en silencio porque no, es que es tanto lo que uno tiene que agradecer de todo lo que uno ha recibido de Dios a través de, como te decía, mi esposa y yo cumplimos 45 años de matrimonio el sábado pasado. Eso se ha dado un gran regalo. Este ministerio, ¿qué me ha regalado? Bueno, permitirnos ir a visitar a ese adulto mayor que quizás hay un temita que no toqué, el cuidador. El cuidador tiene una labor fundamental. Ese cuidador de ese adulto mayor, vieran que generalmente no es un familiar, no es un familiar. El familiar está trabajando para sustentar esa casa y para pagarle a ese cuidador. Pero ese cuidador tiene una labor fundamental en las medicinas, en la higiene, en preparar el altarcito, inclusive a los que no tienen movilidad. Pero sí, el Señor creo que me ha regalado en mi carácter ser más humilde, satisfacerme con cosas sencillas, con una sonrisa, que es lo que a veces nos regalan ellos. Con una sonrisa yo ya me siento pagado por ellos. Pero el Señor me ha regalado tantísimas cosas que sería mm, incapaz de decir, esto me lo ha regalado. Por lo menos le puedo decir que nos ha regalado un matrimonio más sólido, porque los dos estamos en lo mismo. Nos ha regalado una familia más unida y también nos ha dado un grupo de 41 ministros extraordinarios aquí en Grecia, 179, 180 en la parroquia, que nos vemos como hermanos, ¿verdad? Porque eso es lo que somos. Y entonces nuestra familia, así como en el caso tuyo, que te considero mi hermano en Cristo, eh, nuestra familia como que se ve más grande, ¿verdad? Porque estamos en el mismo camino. Si alguna persona está pensando, quizás ya le han dado una propuesta, una invitación, decía usted, ¿qué le diría a esa persona que quizás ha estado en su corazón meditando si realmente es digno, ¿verdad? Porque ya lo mencionamos anteriormente. ¿Qué le diría a aquel que el señor, la señora, incluso personas jóvenes que conocemos en algunas parroquias que dan el servicio? Pero sobre todo aquellas personas que quizás están pensando en poder servir como ministro extraordinario de la comunión. ¿Qué le diría don Iván a esas personas? Yo les diría que no tengan miedo, que no tengan miedo, que no pongan excusas, que no pongan excusas, porque eso es lo que me he encontrado este año. Vieras que el año pasado, yo tengo 4 años de ser ministro, 2 años de ser coordinador de parroquial, eso sí, realmente es poco. Pero sí en mi primer año yo me di a la tarea de buscar ese tipo de personas que uno más o menos ve. Dichosamente, las 7 que les dije yo el año pasado, las 7 ingresaron y las 7 sirven ahora actuales como ministros. Este año no he tenido tanta suerte, no sé por qué, porque le he dicho y siempre me dicen la respuesta esa que te dije, es que yo no soy digno, es que yo no aquí, es que yo les digo, no tengan miedo, no tengan miedo, le vamos a servir a Cristo, es a Cristo que le vamos a servir. Entonces, yo le diría que, que sí sepan que no es solo distribuir la Eucaristía en el templo, Muy importante. que no solo es llevar también, que es nuestra función principal, al adulto mayor. No,
ya no se nos acercan las fiestas patronales, es vender acciones para esto, participar en la cocina, estar en los bingos, participar en la cocina, que por cierto ahora la cocina están pidiendo requisitos del manejo de alimentos, entonces nos tiene eso un poco medios inquietos porque, bueno, etcétera. Hay ciertas cositas ahí que ojalá no existieran, porque realmente, pues sí, el control de manejo de alimentos, sí, sí, pero bueno, sí sepan de que se están metiendo a un ministerio que tiene un montón de vectores en los cuales hay que servir. Y no solo eso, las formaciones a nivel de nuestro ministerio, las formaciones a nivel de nuestra parroquia, que por cierto hace poco recibimos una lindísima de manera virtual del padre Francisco Morales, hablando de la adoración eucarística, cómo tiene que hacerse. Y entonces eso todavía te, te engrandece tu bagaje como ministro extraordinario. Vamos a darle un espacio a que nos cuente un poquito brevemente para todos los que nos ven también y escuchan, y reiterando el agradecimiento al padre Brian, cómo ha venido trabajando la diócesis en cuanto a este servicio que está dentro de la rama de la liturgia, por supuesto. El año pasado, en el jubileo de los ministros extraordinarios en Naranjo, de repente el primer pensamiento era, bueno, muchos son personas mayores, quizás no vengan tantos. ¿Vio? Y encontramos el templo ¿Vio? Qué belleza. prácticamente lleno. Bueno, yo particularmente le agradezco mucho al padre Brian. Vieras que cuando estaba el padre José Daniel Vargas acá e hizo una formación, a mí siempre me gusta como que preguntar, ¿verdad? Entonces yo le pregunté en ese entonces, padre, dígame una cosa, ¿existe algún ritual a nivel diocesano aquí en la diócesis de Alajuela? ¿Hay alguno viejito ahí que estemos? La respuesta fue muy clara. No, pero debería. Entonces muchos nos guiábamos, al menos yo, por este ritual de la comunión, el libro rojo que muchos ministros conocemos. Es de la línea, creo que es de la línea mexicana, ¿verdad? Pero sí, me fue muy valioso mucho tiempo. Pero sí le agradezco. Bueno, al poquito tiempo que yo hice esa pregunta, recibo como a los 10 días una llamada del padre Brian y me dice, mire, es que quiero ver si estoy conformando un grupo de ministros a nivel diocesano de las diferentes parroquias de la diócesis y quiero ver si está. Entonces, como yo siempre he creído en el Salmo 39, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, vamos, sin miedo, vamos, ok. Ni sabía lo que me estaba metiendo. Pero bueno, ya el padre nos explica que él quiere tener un ritual a nivel diocesano, que quiere ahí incluir cositas de adoración eucarística, de liturgia de la palabra. Y bueno, pues Ana Victoria Barbosa de Palmares, María José González de Turrúcares, eh, eh, el señor González de Barrio San José, Alberto Jiménez de La Guásima, el padre Brian y este servidor, Iván Castillo, son los que conformamos eso. Y dijiste algo, esto, el padre imprimió 1500 y se fueron como pan caliente. Se fueron así. Pero acabas de decir algo lindísimo que nos sucedió porque nosotros estábamos con incertidumbre. Es el jubileo, es en Naranjo, irá gente. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, la preparación la teníamos todo estaba distribuido. Quienes distribuían la comunión, quienes proclamaban. Por cierto, a mí me pusieron de monitor y digo yo, bueno, ni modo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a ver si me acuerdo cómo era. Pero sí, por dicha, fue algo impresionante ver ese templo lleno y saber que todos eran ministros extraordinarios, de diferentes edades, ¿verdad? Jóvenes y no tan jóvenes, pero todos exactamente unidos por una misma causa de ir, y fue una fiesta de San Lucas, no se me olvida, fue una fiesta de San Lucas, evangelista, mi esposa, va para su spinning. Pero sí, fue algo, y todavía de feria, yo recuerdo que el evangelio de esa fue para nosotros.
y los envió de dos en dos. Ahí puedes revisar el Evangelio para que veas que entonces quedó muy grabado, porque fue un acontecimiento tan lindo, pero tan lindo, y ver a la cara del padre Brian, ¿verdad? Que él irradiaba, porque él fue el que la presidió. Él celebraba, creo que su primero o segundo aniversario de, de ordenación. Y vieras que algo muy simpático, no estaba el obispo, estaba afuera. No estaba Monseñor, el obispo emérito, Monseñor San Ya. Casimiro. No estaba el vicario de liturgia, el padre Ronald Soler. No, entonces, entonces dice, no, yo la hago, pero lo hizo con tal belleza. Fue algo muy verdaderamente muy lindo, toda esa celebración. Y ahí entonces nos dimos cuenta que definitivamente existimos muchos ministros a nivel de la diócesis de Alajuela y que estamos también ávidos de esos encuentros, ¿verdad? De esos encuentros diocesanos. ¿Tienen alguna noción de cuántos ministros extraordinarios hay en la diócesis? No la tenemos, pero la vamos a... Ese es un dato que lo hemos querido manejar. El problema es que son 34 parroquias, ¿verdad? Hemos hecho varias presentaciones a nivel en la curia, ¿verdad? Hemos hecho ya como 3 o 4, ¿verdad? Para presentar todo este ritual, este libro tan bonito, este manual. Y sin embargo, mira que hay ciertas parroquias que no llegan. Y uno dice, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Es un sábado, es no sé, digo yo, ¿verdad? Que quizás no todos trabajamos los sábados y podemos disponer, pero sí tenemos detectadas esas parroquias que no están asistiendo. Es más, una vez yo hablando con Monseñor de esto mismo, porque él sí sabe de este equipo diocesano donde estamos nosotros, y él personalmente me preguntó cuáles son las parroquias que no van. Y yo se las dije. No las voy a decir aquí porque cada uno sabe cuáles son, pero sí hay unas que no se han manifestado y deberían, pero sí vamos a ver si hacemos ese censo y te aseguro que te va a sorprender el número de ministros extraordinarios que podemos existir. Sí, Porque será muy vos interesante. manejaste el número de diaconías. Me dijiste cuántas diaconías había en la diócesis. Son más de 300. Imagínate, más de 300. Habrán algunas que tengan 5 ministros, pero aquí en Grecia hay 40. Estoy seguro que en Palmares hay otros 40. Estoy seguro que en Catedral hay otro montón. En Naranjo igual otro montón. Entonces, es para que veas que ese número puede sorprendernos y puede que seamos muchísimos. Sí, y sobre todo, pues, que tengan ese sentido de pertenecer a una iglesia diocesana, sirven en su parroquia, circunscritos a su parroquia y con su párroco, pero finalmente son compañeros de esta Por vocación, de supuesto. este ministerio, junto a los hermanos de las 34 parroquias y de las más de 300 diaconías, en donde muchos caminan entre las calles, entre las alamedas, entre los Ujú. pueblos para ir A a llevar dar la la comunión. comunión. A casas donde, como decíamos Ujú. al principio, te reciben con mucha alegría, pero también en sitios donde quizá la familia es más indiferente Ah, sí. y en donde también es una realidad que no podemos obviar. No tocamos ese tema, pero mejor dejémoslo ahí, porque viera el montón de casos que existe donde el adulto mayor está en cama y quiere recibir la comunión, quiere recibir la unción de los enfermos y alguien extrafamiliar se opone a ello. Viera qué difícil ha sido. Y entonces, al menos en el caso mío, con una señora yo la envalentoné y le dije, no, esta casa es suya, usted es la que dispone de esta casa, o hagámoslo más sencillo. ¿A qué horas no están esas personas para nosotros venir o traerle al sacerdote? Así, y así fue como le llegamos a hacer. Pero no debería, ¿verdad? Porque no se le puede cercenar esa libertad de culto, esa libertad de recibir al Señor. Es que es al Señor el que va a recibir. Sí, y ese es un tema que pues tardaríamos seguramente el doble Uf, de lo que hemos hablado en este día para poder sí. conversar. Bueno, primero agradecerle, don Iván, la oportunidad de estar aquí en su casa.
No. de abrirnos las puertas, de compartir esta historia de su vocación como ministro extraordinario y de lo que nos ha podido compartir de su experiencia, de su día a día como ministro. Y pues primero agradecerle esta oportunidad, agradecerle también su servicio, siempre que dar gracias. Nosotros, los que servimos en alguna función dentro de la iglesia, muchas veces sabemos que no hay, no hay premio, no hay recompensa material. No. Viene muchas veces lleno de cansancios, de no salir a Mm, pasear porque tenemos actividades en las parroquias, cuando hay fiesta patronal, hay mucho, pero nuestra recompensa finalmente está en el cielo mm, y esa es la línea donde apuntamos. Y en ocasiones es bueno dar esas gracias a quienes sirven, porque perfectamente pues, podrían no hacerlo. Nadie mm, les corta su libertad para no hacerlo. mm, Usted podría estar acá en su casa con eh, su negocio, con su clínica ontológica y con su consultorio y estar ahí tranquilo, sin más, en los fines de semana disponer de espacio total no, mm, para salir de paseo, salir con su señora, con su familia. Y eso es la gracia de la vocación, ¿verdad? Que brota de corazones libres, que reciben un llamado de Dios y que dan un sí. Quizás no un sí tan grande como el de María, ah, no, ese es porque ese es el sí más grande de la historia, pero de ese sí también nos alimentamos cada día para decir también nosotros sí. Y entonces agradecerle también su mm, servicio en la parroquia y en la diócesis y que, bueno, esto es apenas un atisbo de también todo el trabajo que harán en la diócesis para el bien de nuestros hermanos ministros en toda esta iglesia particular. amén. Muchas gracias a vos, más bien, José Ramón, por haber venido aquí a mi casa, aquí en Grecia. Yo sé que el desplazamiento es largo, pero sí, te lo agradezco. Espero no haberte quedado tan mal, ¿verdad? Haberte mencionado lo que pues salió de mi corazón realmente. Yo estaba un poco hasta preocupado, te soy honesto, pero me facilitaste todo, tienes esa virtud de, de tranquilizarlo a uno, ¿verdad? Porque puede que uno sienta mucho nervio, mucho temor, ¿verdad? Estar ante cámaras y todo eso y lo que uno puede eh, cometer errores y todo eso. Pero sí te agradezco infinitamente. También te agradezco tu servicio, yo te lo he dicho. Yo te he visto montones donde estás y cómo seguís todas las transmisiones. Ahí te vi en Santa Gertrudis, que fue Estuvimos recientemente. espectacular. Yo amo esa parroquia, te soy honesto. La amo porque estuvimos ahí también mucho tiempo, pero sí, y la vimos desde cero. El templo anterior en el suelo, ahora te puedo enseñar unas fotos, y cómo la erigieron. Y yo creo que se tienen que sentir muy orgullosos el pueblo de Santa Gertrudis de tener ese templo parroquial tan lindo. Bueno, hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos en nuestro espacio Historia de una vocación con nuestro hermano Iván, que nos ha abierto su casa, pero sobre todo su corazón para contarnos la historia de su vocación. Una vocación que tenemos que reconocer como muy importante dentro de la vida parroquial y que nos da la oportunidad de llevar la iglesia a esos hogares, a esos ancianitos, a esos adultos mayores, a esos hermanos enfermos, que también son nuestros hermanos, que no están físicamente en el templo junto a nosotros, pero que gracias a Dios pueden seguir siendo parte de la iglesia y son parte importantísima de la iglesia. Y también a ellos, si alguno nos está viendo, la iglesia está con ustedes, la parroquia está con ustedes y les animamos a que en medio de su enfermedad o de su momento en que están en sus casas sin tener la capacidad quizás de salir a los templos, pues la iglesia está con ustedes y a través de la comunión
del ser un solo cuerpo de Cristo, estamos juntos a ustedes. No están solos y la iglesia los acompaña. Y que María Santísima, Nuestra Señora del Pilar, nos siga inspirando a todos para seguir diciéndole sí al Señor en esta nuestra historia de una vocación tan variada y tan rica como cuantas personas existen en el mundo. Así que hermanos, nos vemos en otro capítulo de Historia de la Vocación. Siga nuestro canal de YouTube, siga nuestras redes sociales, comparta ojalá este video para que llegue a otros hermanos ministros, a hermanos enfermos también, a todos aquellos que no conocen quizás de este importante ministerio. Y síganos para seguir creando este tipo de contenido que es tan valioso para toda nuestra iglesia diocesana y para todos muchos más que sabemos que nos ven incluso desde fuera del país. Que el Señor los bendiga y que Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros. Amén. Caminos largos, pasos inciertos, un susurro en el viento, suave y